¿Alguna vez os ha pasado que vosotros queráis entrevistar a alguien, ¿no? Porque habéis leído que ha escrito un libro, porque es una persona con discapacidad y además y un ejemplo en las redes sociales, ¿no? Y tú digas, quiero entrevistar a esa persona, ¿no? Y de repente descubrir que es amigo de Lorena García Rodríguez, a quien muchos conoceréis porque estuvo en mi podcast, y le tengo aquí hoy, está con nosotros, tenemos esa inmensa suerte. Tenemos con nosotros a Enrique Bernabeu. Buenos días, Enrique, ¿cómo estás? Hola, Bea, cariño, pues muy bien, muy contento de estar aquí contigo. Ya lo hablábamos fuera de cámaras, que para mí es un placer estar contigo aquí en el puzzle de Bea, donde se habla sobre todo de salud mental y de lo importante que es aprender a quererse uno mismo y sobre todo a cuidarse y a mimarse, ¿no? Gracias, 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 Enrique. Cuéntanos, ¿quién es Enrique Bernabeu? Pues la verdad es que curiosamente siempre lo digo, ¿no? Que Enrique Bernabéu es muchas cosas, porque a fin de cuentas siempre me gusta experimentar y sobre todo eh, hablar desde mi conocimiento como persona con discapacidad, porque a fin de cuentas Enrique Bernabéu, además de ser una persona extrovertida, que le encanta el mundo de las redes sociales, pues también tengo una discapacidad, concretamente parálisis cerebral, y gracias a ella pues me adentré en este mundo, como te decía, de las redes sociales, donde intentaría romper todos esos prejuicios y estigmas sociales que existen a día de hoy, que engloban a ese mundo de la discapacidad y además también de la salud mental. Bueno, ya sabéis, ya entendéis todos por qué está hoy con nosotros, ¿no? Además, Enrique no solamente es una persona muy activa en las redes sociales, sino que acaba de escribir un libro maravilloso, ¿eh? 13 vidas resilientes. Yo me lo estoy terminando, creo, ¿no? Me lo estoy terminando y me Te está queda nada. pareciendo una preciosidad. O sea, cuando habla un escritor, escribe tan bien y además desde el corazón, que te hace empatizar con cada historia, que te llegue cada historia al corazón, es increíble. O sea, enhorabuena, de verdad, Enrique, porque es un libro Bueno, impresionante. Bea, muchas gracias. La verdad es que aprecio muchísimo ese cariño, ¿no? Que le tienes a mi trabajo, ¿no? Porque a fin de cuentas es algo que me ha costado, pero que por fin ha salido a la luz. Yo llevaba queriendo publicarlo un tiempo. Llevaba el libro escrito en un cajón o aparcado en un cajón más de un año y sin embargo atreverme a publicar algo tan íntimo, tan personal, donde se habla de evidentemente la resiliencia y de la importancia de crecer ante la adversidad, donde abarca temas sociales y críticas sociales como la importancia de conocer un poquito más la salud mental. Cuenta y habla de la depresión, cuenta también habla de otras enfermedades o problemas económicos, problemas familiares, problemas culturales. Y la verdad es que para mí es un orgullo, ¿no? Hablar de 13 vidas resilientes. Pues sí, os lo tenéis que leer de verdad, porque es maravilloso. Porque ahí además nos vas poniendo ejemplos de superación, ¿no? Porque no dejan de ser ejemplos de resiliencia, ¿no? De personas que han vivido experiencias muy duras, ¿no? De todo tipo, y que han sabido al final darles la vuelta y ser ellos mismos, ¿no? Y atreverse a brillar, ¿no? ¿Es así? Sí, así es. A fin de cuentas es acercar un poquito más a la realidad actual, ¿no? La realidad de muchas personas, porque mucha gente no conoce la palabra resiliencia, no sabe qué significa superar una adversidad o superar un problema. Todos en esta vida somos capaces de superar cualquier situación por dura que parezca. Sí que es cierto, y he de decir que hay situaciones que son muy complicadas de asimilar, son muy complicadas de aprender a vivir con ellas, porque hay cosas que se superan, pero hay otras que se aprende a vivir con ellas y es importante también matizar, ¿no? Sí, sí, pero aprender a convivir con ellas también es importante, ¿no? Porque para eso tiene su proceso, ¿no? Tiene el proceso del cambio, del duelo, ¿no? De, Así es. bueno, pues primero la negación, ¿no? Después la resignación, la ira, la negociación, la depresión y luego la aceptación, ¿no? Así es, de hecho, en uno de los muchos relatos se habla de eso, ¿no? De ese proceso de duelo. Porque la gente piensa que el duelo solamente aparece cuando tenemos la mala suerte, ¿no? De perder algún familiar o algún ser querido. Y en realidad no es así, el duelo está en nuestra, es parte de nuestra vida, es parte de nuestro día a día y tenemos que aprender a superar muchas de las cosas que quizás son las que, no, las que nos provocan pues problemas.
mucho más adelante, ¿no? Por no tratarlo a tiempo o por no pedir ayuda a tiempo. Sí, y además, o sea, yo tuve el otro día clase en el máster con Mati Heini, ¿no? Y él asimilaba el duelo a cualquier proceso de cambio. Decía, cualquier proceso de cambio en nuestra vida supone las 5 fases del duelo, de Elizabeth Así Kubler-Ross. es. Entonces, cualquier proceso de cambio, pues claro, ahí tenemos, ¿no? Que si tenemos las herramientas para superarlo, pues estupendo, y si no, pues tendremos que pedir ayuda, ¿no? Así es, porque como bien comentábamos antes, ¿no? Vea que a fin de cuentas las herramientas, no tenemos siempre todas las herramientas. Siempre nos faltan cosas o aprendizajes que mejorar o que conocer de nosotros mismos, que solo un profesional nos puede ayudar a sacar a flote y sobre todo que nos puede ayudar a superar situaciones complicadas, como tú bien dices, cualquier cambio, incluso un proyecto que lo estuviese viviendo con mucha ilusión y que por desgracia ha fracasado, también tenemos que vivir un proceso de duelo, porque a fin de cuentas es algo que nos hemos creado nosotros mismos y hemos querido compartirlo con el mundo y por desgracia no ha podido ser. Pues entonces tienes que vivir y pasar un proceso de duelo y a veces, y yo siempre hago mucho hincapié, pedir ayuda. Que no nos dé vergüenza pedir ayuda en cualquier situación de nuestra vida porque a veces es necesario ese pequeño flotador en este gran océano. Eso, por supuesto. El océano es tremendo, ¿verdad? Está lleno de peces y muchas veces pues, nos pensamos que porque seamos muy listos o porque tengamos un entorno que sean muy listos, tienen todas las herramientas, cuando la vida es un aprendizaje continuo, ¿no? Y no paramos de aprender durante toda la vida. O sea que yo pido ayuda constantemente, ¿no? Pero bueno, ya tengo psicólogos, mentores, amigos que se dedican al desarrollo personal, al desarrollo profesional, ¿no? Y te das cuenta de la cantidad de cosas que aún tienes por aprender, ¿no? Y qué gozada también, ¿no? Porque al mismo tiempo es estimulante saber que, bueno, para mí es un reto tremendo, ¿no? Porque cada vez ver la vida como eso, como si fuera una especie de juego, ¿no? Que cuando yo digo juego, la gente un poco se asusta, ¿no? Pero mi forma de ver la vida es un poco así, ¿no? O sea, porque a mí eso, o sea, mis creencias tienen que empoderarme o que impulsarme hacia arriba, no que limitarme, ¿no? Entonces, si yo veo la vida como un juego, como un puzzle, por ejemplo, ¿no? Pues sé que tengo que ir encajando las piezas, pero que al final el puzzle en esencia es perfecto, ¿no? Así es, Es simplemente realmente tenemos que ir encajando poco a poco, como tú bien dices, esas piezas y no siempre encajan como queremos, porque a fin de cuentas la vida pues es infinita con combinaciones, como yo digo, ¿no? Te pueden pasar mil cosas o puede que el camino que tú querías, que tenías destinado o predestinado para ti, total cambie por completo y ahora tienes que tomar un camino distinto, ¿no? Y se trata de buscar esa pieza otra vez y encajarla donde verdaderamente va, ¿no? Donde verdaderamente va a crear ese puzzle perfecto que hablamos. ¿cuál es el sentido de tu vida? ¿Cuál es tu propósito vital, Enrique? Pues realmente mi propósito vital es conocerme a mí mismo a nivel personal y a nivel profesional. A mí esta faceta de activista, influencer, llámalo como quieras, me aporta mucho porque tengo mucho que dar. Ya no sé si conocimiento, ya no sé si valores, no lo sé, o herramientas, ¿no? Pero creo que necesito dar al mundo pues todo eso que quiero, ¿no? Todo eso que a mí me ha aportado positividad a mi vida y a mí me ha ayudado a superar cualquier situación difícil, ¿no? Mi discapacidad, pues yo no decidí tener una discapacidad y sin embargo, pues nací con ella, aprendí a vivir con ella porque jamás la quise, sino que aprendí a vivir con ella y eso es lo que yo quiero compartir con el mundo y me gustaría lograr muchas cosas, pues romper prejuicios y romper estereotipos en cualquier área de mi vida, ¿no? Ya no solamente en la personal o profesional, sino en el área artística que a veces olvidamos. Hay mucha gente que somos muy artistas y por desgracia el hecho de tener una discapacidad ya te limita a que tienes que tener una vida común o una vida normal o incluso una vida mediocre y en realidad no es así. No. Tenemos el mismo derecho que cualquier persona a enamorarnos, a casarnos si queremos, a divorciarnos si también queremos, a hacer el amor, a luchar por un sueño imposible, tenemos el mismo derecho que cualquier persona y eso es lo que me gustaría Bueno, y las lograr. mismas capacidades que cualquier persona. A ver si me explico. Totalmente, las mismas.
Hay muchas veces que ¿no? La gente cuando tiene miedo, cuando no conoce algo, lo que tiene es miedo, ¿no? Entonces le surge miedo y desde el miedo, pues bueno, vivimos como si fuéramos ovejas, ¿no? Porque tenemos Así es. miedo a brillar, cuando en realidad yo creo que los seres humanos hemos nacido para brillar, como brillas tú. De hecho, ojalá todo el mundo perdiésemos ese miedo y sobre todo ese desconocimiento. A fin de cuentas, pienso que el mayor enemigo de la sociedad es el desconocimiento social. Cuando nosotros tendemos a desconocer algo, cuando no conocemos algo, nos viene el miedo. ¿Y ese miedo qué genera? Genera rechazo, genera que te sientas excluido, que te sientas apartado. Entonces es lo que yo quiero erradicar y eliminar de mi vida y por supuesto, de la vida de aquellas personas que piensen como yo, ¿no? A fin de cuentas hay que cultivarnos, hay que crecer y hay que convertirnos en personas capaces de conseguir cualquier cosa, como tú bien dices, y de brillar, ¿no? Porque no hemos nacido para que nos apaguen, hemos nacido para brillar cada uno a nuestra manera. Hay quien puede ser un artistazo y hay quien puede ser una persona brillante en su trabajo y puede ser el mejor científico o el mejor médico. Sí, sí, cada uno en lo que desea, que al final cada uno tenemos como un destino, un propósito vital que lo vamos descubriendo conforme vamos viviendo, ¿no? Yo tengo amigas que me dicen, ves que yo no tengo muy claro cuál es. Y digo tú camina, ¿eh? Tú vete Claro. caminando y al final ese te viene, ¿no? Yo, por ejemplo, tengo ahora un propósito vital muy claro, ¿no? Que es muy parecido al tuyo, además, ¿no? Porque yo cuando la gente me dice, pero joder, y trabajas con niños con discapacidad, qué duro, ¿no? Y le digo, ¿duro? Bueno, a veces es duro para sus padres, ¿no? Pero para ellos y para mí, bueno, no te puedes imaginar lo que yo aprendo, ¿no? Porque tienen capacidades diferentes a las mías. Entonces, Sí, yo aprendo muchísimo de ellos, ¿eh? Bueno, y me enseñan, ¿no? Y luego tienen, bueno, para mí son como, imagínate que la vida fuese como, no sé, como si fuéramos todos seres espirituales, ¿no? Que llegamos a la sí. categoría de maestros, ¿no? Y cuando eres maestro, pues eliges vivir una experiencia humana, ¿no? Entonces yo los veo a ellos como si fueran maestros que han elegido vivir esa experiencia humana, ¿no? A través del amor, ¿no? De Sí, dar de amor hecho, a los demás, ¿no? así es. De hecho, si nos ponemos así de místicos, porque yo lo soy mucho además, en mi libro hay un relato que habla de la muerte, ¿no? Y de la reencarnación y sobre todo de lo que nos aporta el volver a vivir una vida y sobre todo qué le puede aportar a las personas que, pues que conviven con nosotros y que nos conocen después de vivir otras vidas, ¿no? Yo siempre digo que no sería lógico vivir una vida y ya, es demasiado aburrido. Tenemos que vivir muchas más y llevarnos más aprendizaje. A ver, es decir, una vida se me queda corta. Necesito Sí. más. La verdad es que sí, o sea, que tampoco nosotros tenemos la verdad absoluta, ¿verdad? Porque yo no tengo la verdad absoluta, simplemente Totalmente, o sea, a mí esa creencia me impulsa hacia arriba, ¿no? O sea, me hace ver la vida pues de un color mucho más bonito, ¿no? El- sí, porque lo ves de otra forma, ¿no? Quizás no estás tan atado no tienes prisa por nada, es como que sí, que quieres lograr tus objetivos, pero los vas a lograr poco a poco. Y tienes que como mentalizarte y materializarlos para que así sea, ¿no? Para que realmente se cumplan. Y es un poco pues la visión que siempre he tenido de mi vida, que a veces he sido un incomprendido, otras veces pues me han apoyado, ¿no? Pero bueno, se trata de siempre defender tus creencias, defender tus, tus valores, ¿no? tus valores y sobre todo también perseguir tus sueños. Y es que lo digo siempre, creo que es lo más importante, no dejar de soñar nunca. Y cuanto más alto, mejor. Eso, como cuando éramos niños, ¿verdad? ¿Eh? Yo cuando a veces estoy un poco así, me dicen mis hijos, pero mamá, ¿dónde estás? Y digo, soñando, soñando despierta, ¿no? O sea, me voy a mi dimensión sueños y ahí, bueno, todo es maravilloso, ¿no? El- ¿cómo ves tú el mundo de la educación o el mundo de la inclusión? Bueno, Pues son mira, dos. realmente lo veo cuando hablamos, muchas veces cuando voy a otros, a institutos o a colegios a hablar sobre discapacidad o sobre inclusión, veo que es muy importante el papel del docente, ¿no? Pero es frustrante a la vez porque cuando te encuentras con un círculo familiar que no están estableciendo esos valores que tú estás dando en el colegio o en cualquier
institución, pues el niño no puede crecer mucho más, porque en casa no están fomentando esos valores con los que tú estás educando, pero por ello es importante sembrar, ¿no? Porque por lo menos la semillita ya la has sembrado, esa semillita de inclusión, esa semillita de valores está ahí, y ese niño cuando crezca tiene la posibilidad de elegir, ¿no? Que es lo que bien hablábamos al principio, ¿no? Tiene la posibilidad de elegir si tomar el camino que han sembrado en casa o el que han sembrado en el colegio, o unirlos ambos y convertirte en una gran persona. O quedarte al final con las tuyas, con tus creencias, ¿no? Las que tú las revisas, las reflexionas, ¿no? Cuando ya eres mayor, y te quedas con las que a ti, por favor, con las que te impulsen. No te quedes con Con las las que te que limiten, realmente, ¿eh? con las que realmente te merezcan la pena y se adecúen a tu personalidad. Es verdad que la estrategia que se ha planteado ahora de salud mental a nivel nacional, ¿no? Incluye que en todos los colegios se impartan clases de inteligencia emocional. ¿Eh? ¿Qué te parece eso? ¿Eh? Pues me parece fascinante, porque de hecho es algo que yo llevo trabajando, no lo trabajo habitualmente, pero sí que es cierto que en el trabajo o en situaciones de mi vida cotidiana lo he necesitado y he acudido, y la verdad es que viene muy bien, porque viene muy bien para conocerte a ti mismo, para calmarte a ti mismo, y sobre todo para saber comprender ciertas cosas que quizás se nos escapan, ¿no? Porque no podemos tenerlo todo controlado. Hay ciertas cosas que se nos pueden escapar, y pues la inteligencia emocional es importante para eso, para saber controlar las emociones, conocerlas y saber cómo utilizar esas herramientas lo mejor posible. Yo ahí, ¿no? Siempre cuando lo escuché, ¿no? Pues me viene la responsabilidad de cada padre, ¿no? Cómo al final, como padres, que somos ejemplo, ¿no? Claro, si en el cole a veces exigimos, ¿no? Que en el colegio les enseñen de inteligencia emocional, exigimos que se haya una estrategia de prevención contra el suicidio, exigimos que la discapacidad sea, ¿no? Que el colegio sea inclusivo, pero luego en casa, ¿verdad? Hay veces que en casa somos totalmente contrarios, porque no hemos dedicado tiempo ni a autoconocernos como personas, nosotros los padres, ni a gestionar nuestras emociones. Entonces, claro, pues yo no puedo esperar que mis hijos tengan una autoestima sana o sepan gestionar sus emociones si yo no sé hacerlo, ¿no? Así es, porque hay que predicar, como yo digo, siempre con el ejemplo, ¿no? Y es muy importante, pues educar en casa con valores de inclusión y de respeto, para fomentar lo que ya educan en los colegios, pero no podemos exigir algo que, como tú bien dices, en casa no se está trabajando. Los niños son esponjas, pero hasta cierto punto absorberán lo que ven en el cole, pero también tienen que absorber lo que ven en casa, y si lo que ven en casa es totalmente contrario, pues Ahí entran en una disonancia cognitiva, los pobres, no saben a quién así es. creer. No sé, piensan que, bueno, que en el colegio les cuentan un rollo y en casa les cuentan otro. Es en plan, ¿a quién creo? Pues a mis padres o a mi profesora o a mi profesor. Sí, sí. El- en las redes sociales yo te veo eso súper brillante, ¿no? Que tienes unas fotos y unos vídeos súper chulos. ¿Cómo se hace eso, no? ¿Qué tienes? ¿Un escenario? Claro, a ver, yo realmente cuando en redes sociales yo estoy muy. En TikTok, por ejemplo, es una red social que únicamente publico vídeos en los que yo cuento mi día a día, en los que yo hablo, y sí que es cierto que lo preparo, pues mi foco, me preparo, mostrar, intento ser lo más auténtico posible, no me Tienes tu vena disfrazo para. artística, además, ¿no? Sí, yo Estás soy muy ahí. artista en ese sentido. No me disfrazo, yo soy yo mismo. Yo grabo un vídeo siendo yo mismo en mi cuarto, o sea, aquí mismo. Pero sí que es cierto que para el tema de Instagram, de las fotografías, sí que intento que sea algo mucho más artístico y mucho más trabajado. Pues un fondo cuidado, una decoración cuidada, un vestuario más cuidado, porque a fin de cuentas es una fotografía y se trata de transmitir algo y que traspase algo. Con los vídeos, nada más hablando ya puedes traspasar una emoción o un sentimiento, ¿no? Y con la foto es diferente, es la imagen lo que tiene el valor y Lo lo que que tiene que juega impactar, ¿no? Que te impacte, ¿no? exacto, impactar. Y de hecho, pues intento siempre fomentar esas facetas artísticas, ya no solo escribiendo, sino con fotografía, me encanta la música, me encanta componer, no puedo dejar de explotar esa faceta. De hecho, es lo que No lo a fin de hagas, por cuentas favor.
es lo que hago diariamente. Realmente no dejo de fomentar eso para mostrarlo al mundo y para que la gente conozca un poquito más de ese Enrique Bernabeu que hace tantas cosas, porque a fin de cuentas ya me cuesta hasta decir que quién soy, pues soy muchas cosas. Soy como el típico cajón desastre que abres y dices, bueno, no sé qué coger, y lo vuelves a cerrar, pues igual. Bueno, puede ser multipotencial, ¿no? Y darle a muchas cosas y eso es maravilloso, ¿no? Ser multipotencial, ¿eh? Y poder dedicar tiempo a tantas grandes cosas, ¿no? ¿Eh? El, yo, Enrique, la verdad es que ayer tuve una familia, ¿no? Que estaban preocupados porque su hija, bueno, pues no puede mover un brazo, tiene una plegia de uno de sus brazos, ¿no? Y me decían, ¿qué va a ser de ella en el colegio? ¿No? Y yo les explicaba, pues depende de lo que le enseñéis en casa, ¿no? Depende del temperamento que tenga y de cómo a ella le vayáis educando en casa, ¿no? Porque si le educáis de la forma y tiene una inteligencia emocional sana y esto no va a permitir que nadie se meta con ella, vamos, les va a calzar dos tortas y, bueno, con perdón, pero bueno, ya me entendéis. ¿No? ¿Tú cómo ves eso? O cómo, claro, yo veo que según el temperamento también influye mucho, ¿verdad? Eso, totalmente de acuerdo Porque contigo. Totalmente de acuerdo contigo. De hecho, la personalidad de cada uno de nosotros influye muchísimo a la hora de cómo te vean los demás. Yo recuerdo que en mi niñez, mi adolescencia, yo recuerdo que yo pensaba, eres carne de cañón. Eres carne de cañón porque tienes una discapacidad y encima, además, eres gay, perteneces al colectivo LGTB, que es mi caso, ¿no? Entonces yo decía, ¿qué hago? ¿Me convierto, soy carne de cañón o me convierto en el propio cañón? Y es algo que menciono en el libro, ¿no? La importancia de dejar de ser la carne de cañón y convertirte en el propio cañón de tu vida en el que lances pues respeto, amabilidad, tu verdadero yo y tu forma de ser. Puedes caer mejor o puedes caer peor, pueden burlarse más de ti o menos de ti. Yo por suerte, pues sí que he tenido episodios de bullying y de episodios negativos, ¿no? Pero siempre he intentado que no me afectaran en exceso y rodearme de gente positiva, aunque también he de decirte que es muy importante las herramientas que tengas en casa. Mis padres, por suerte, pues nunca me han dejado solo, siempre me han apoyado, siempre me han dicho, pues que bueno, que estas cosas pasan, pero que no tengo por qué sentirme pequeño, al contrario, los que son pequeños son las personas que realmente te limitan y te juzgan por creer que somos diferentes cuando en realidad somos como cualquier otro. o Pero claro, esas mejores, que a cosas veces se creen que son mejores, ¿no? a veces se creen que son mejores y somos iguales. O sea, y realmente Sí, estas cosas las vas aprendiendo con el tiempo y con el transcurso de tu vida. una gozada, estaría toda la tarde escuchándote. ¿Eh? Ay, Pero bueno, vamos a dejarlo para, si quieres, para otra ocasión. ¿Eh? Porque, era un porque si placer, no, vea, de hecho, ya te digo, me siento como en casa, o sea, que no te extrañe que en cualquier momento toque la puerta. Hola, vea, estoy aquí. Que pues para mí ha nosotros sido... encantadísimos, encantadísimos de abrirte la puerta y que estés en nuestra casa, en nuestra pequeña familia. Tengo 2 hijos y serías súper bueno. Te preguntarían cantidad de cosas y estarías requete chiflado. Qué guay, Somos pues muy la verdad es que ha curiosos. sido un placer, Bea, conocerte en este podcast, conocer el puzzle de Bea y todo lo que entrama, ¿no? Porque a fin de cuentas se habla de todo, salud mental, pero sobre todo el amor propio y la capacidad de superar cualquier obstáculo, ¿no? Así que muchísimas gracias por dejarme pues, tu espacio para expresarme y decir un poquito y contar un poquito más de mí y agradecértelo enormemente por haberme invitado. Un millón de gracias a ti, Enrique, por A tu ti. inmensa labor. Y gracias, gracias, gracias.